poner grabar. Y ahí nos toca. Se me perdió el archivito. Acá. Ya. Entonces vamos a ver lo que es el problema de la ruta más corta y aprender a determinar el algoritmo de la ruta más corta. ¿Ya? ¿Se alcanzan a ver, no? Me confirman, por favor. Cambiame. Ya listo. Entonces, vamos, como saben, estamos trabajando lo que es el modelo de red. Vamos a ver el problema de la ruta más corta. A ver, Dalia, ayúdanos con la lectura, Dalia, por favor. Dalia Camila. El problema de la ruta más corta, el objetivo primordial consiste en determinar la ruta más corta o el camino más reducido a través de la red. Vamos a ver un ejemplo. Lee el ejemplo. Construction Company. La Gorman tiene diversos proyectos de construcción distribuidos en una área de 3 condados. En ocasiones los sitios de las construcciones se ubican hasta a 50 millas de distancia de la oficina general de la empresa. Como se efectúan varios viajes al día para llevar al personal, equipo y suministros hacia y desde los lugares de construcción, los costos relacionados con las actividades de transporte son importantes. Se pueden describir mediante en red de calles, carreteras y autopistas las alternativas de transporte entre los sitios y la oficina para cualquier lugar de construcción determinado en la red que... En la red. Ya, hasta un lugar determinado, ¿no? Entonces, listo, muchas gracias. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos una compañía, una empresa que tiene que transportar recursos, materiales entre los distintos sectores. Menciona que pueden haber distancias entre una localidad y otra, puede haber una distancia de hasta 50 millas desde la oficina general de la empresa. Y obviamente tenemos varios puntos de enlace o de acopio donde se puede llegar. Entonces nos piden que armemos la red de distribución que nos permita identificar cuáles van a ser los caminos más cercanos que nosotros tenemos que usar si queremos dirigirnos a la casa matriz desde cualquier de los lugares. Entonces vamos a hacer eso. Este es el caso de Gorman Construction Company. Entonces, para aquí nosotros representamos el diagrama de la red. Nuestra estructura del diagrama de la red lo vamos a representar. Entonces, la firma se analiza por medio de del siguiente escenario. Aquí tenemos, obviamente, el número 1 representa la casa matriz, que es donde se encuentran las oficinas principales de la empresa, y tiene en total 7 nodos, contando la casa matriz. Tiene en total 7 nodos. ¿Qué vemos aquí? Sabemos que los nodos están representados por estos círculos y nos muestran cada uno de los lugares a los que podemos llegar. Por otro lado, tenemos los arcos que nos representan las distancias que tendremos que recorrer entre cada nodo de acuerdo a lo que se está identificado, ¿no? A lo que nosotros podemos cursar. Vamos recordando la definición de lo que es una etiqueta, ¿ya?
Milena, ayúdanos con la lectura, por favor. Ya. Rotulación, marcación de etiqueta. Es un proceso para encontrar la distancia reducida desde el nodo 1 hasta cada uno de los demás. Listo. Ya, ¿qué era la etiqueta? ¿Nos puedes mencionar? Tenemos dos tipos de etiqueta, ¿no? Etiqueta permanente y etiqueta tentativa. ¿Se acuerda? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre una etiqueta permanente y una etiqueta tentativa? ¿No recuerdan? Que la permanente o sea, dice que, o sea, corresponde cuando se identifica con precisión la distancia más corta desde el nodo actual hacia la matriz. Y la tentativa es que cuando no se ha determinado todavía la distancia más corta desde el nodo actual hacia la matriz. Correcto. Entonces, esta parte es importante definirla, ¿no? Porque en esta ocasión vamos a hacer con una aplicación en la cual vamos a identificar los distintos, o sea, vamos a ir utilizando una etiqueta permanente, una etiqueta tentativa para el diagrama. ¿Ya? Antes de entrar a la parte de la etiquetación, tenemos que familiarizarnos con cada uno de estos conceptos. Espera un ratito. Ya, disculpen. Entonces ustedes ya saben que el nodo está representado por un círculo, ¿no? Vamos a tener que la etiqueta la representamos por un par de números encerrados en corchete. ¿Qué significa? El elemento que está del lado derecho nos va a identificar el nodo que precede al actual, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el nodo anterior? Si estamos en el nodo 5, el anterior era el 4, o de repente estamos en el nodo 6 y el anterior era el 4. Este nos indica el nodo que precede, el que está antes al nodo en que nos estamos encontrando en el momento. Mientras que el otro número, la primera coordenada, nos está indicando la distancia que hay entre la casa matriz, o dicho de otra manera, entre el nodo 1 y el nodo actual. Es decir, aquí nos está diciendo que estamos de repente en el nodo 5, no está especificado si está en nodo 5, nodo 6, nodo 7, simplemente nos dice que estamos en este nodo, y que el nodo más cercano que tenemos que utilizar para ir a la ruta del nodo 1 es pasando por el nodo 4, y vamos a demorar una distancia, vamos a recorrer una distancia de 20 kilómetros hasta llegar a la casa matriz. Tenemos nosotros ya plenamente identificado cómo sería la estructura de los nodos, cómo serían las estructuras de las distancias y cómo estaría etiquetado. Vamos a tener que es una etiqueta permanente cuando ya está plenamente identificada cada una de las rutas que puede hacer, que se debe de recorrer. Ya vamos a ver que nosotros para ir a un determinado recorrido tenemos varias opciones. Por ejemplo, para ir al nodo 2, ¿cuáles son las rutas o alternativas que tenemos? Kevin. Kevin, ¿me escucha? Buenas tardes. Profe, sí, sí lo escucho. Ya, para ir al nodo 2, ¿cuáles son las Ya. posibles rutas que te pueden llevar al nodo 2? Pero partiendo del número 1, si quiero ir, si se podría ir rápido, sería de la 1, cruza a la línea que está del 10, del 3 y nuevamente vuelve al 2. Ya,
Listo, está bien, esa es la ruta más corta de lo que se visualiza en la Claro, red. Pero la pregunta sí. que yo te hago es ¿cuántos caminos te llevan a la ruta 2? Si tomo esa misma ruta, No, ¿cuántos caminos te llevan a la ruta 2? ¿Cuántos caminos tienes que te permiten llegar a la ruta 2? 13. 13. Sí, o sea, si yo veo ahí porque dice por ejemplo, si tomo la ruta más corta, o sea, hay un 10 ahí, creo que creo que es el nodo, el número 10 no, si no me equivoco. ¿Ya? No, 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 no. No, es que estoy mal, estoy mal. La pregunta es, en el nodo 2, ¿cuántos caminos tienes o cuántos arcos tienes que te permiten llegar al nodo 2? Mm, Vamos contando. Del nodo 1 al nodo 2 tienes hay una, ¿no? uno, sí, Del nodo 3 al nodo 2, ¿cuántos son? Dos. Dos van hasta ahí, dos arcos, dos, ¿no? Del nodo 4 al nodo 2, ¿cuántas van? Tres. Y del nodo tres. 7 al nodo 2, ¿cuántas hay? Cuatro. En total tenemos cuatro posibles rutas que nosotros podríamos tomar para llegar al nodo 2. ¿Sí? Eso es lo que estaba queriendo remarcar para este caso. ¿Ya? ¿Sí estamos claros? Sí, Ya, listo. Entonces vamos a continuar. Como les decía, estábamos viendo nosotros el tema de los nodos, cómo se los rotula y las distancias que hay entre un nodo y otro. Entonces, para hacer la marcación de la etiqueta, obviamente debemos de tener identificada cuál es nuestra red, que como nos lo está mostrando aquí, tenemos identificada nuestra red, tenemos establecido cada uno de los nodos. Aquí por temas didácticos tenemos que son 7 nodos, pero en la práctica pueden ser muchos más nodos, de acuerdo a cada caso, ¿no? De repente puede ser 20, 30, 40, un número, no tiene un número específico, y para poder establecer este proceso, debemos de tener identificado cuál es la distancia que hay entre cada nodo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, desde el nodo 4 al nodo 6 no podemos ir de manera directa. Quiere decir que no hay un camino que nos lleve por ese sendero. Entonces, solamente nosotros bosquejamos en el diagrama de red aquellas rutas que están plenamente identificadas y que se pueden recorrer para poder hacer el diagrama. ¿Ya? Entonces, una vez que ya nosotros hemos logrado hacer esto, perdón, disculpen la interrupción. Ya, una vez que nosotros hemos logrado identificar la red, establecida la red, aquí recién hemos establecido la red con cada uno de esos nodos, lo siguiente que debemos de hacer es marcar las etiquetas. Tenemos que armar las etiquetas que corresponden a cada nodo. Entonces, para ello, ya habíamos definido la etiqueta. Esto recuerden que estos 20 corresponden a la distancia de recorrido. Este es el nodo que la antecede. Y el corchete indica que se está rotulando el nodo. Eso nosotros habíamos conversado. Ahora vamos a empezar a rotular. Para rotular tenemos que empezar primero por el nodo básico. ¿Cuál es el nodo básico? ¿Cuál es el primer nodo que nosotros empezamos para esta red? Carmen. ¿Por dónde empezamos? Carmen Alvarado. ¿No está Carmen? Ginger.
No está Ginger. ¿Sí me escuchan? Antes que todo, ¿sí me escuchan? Sí, Sí me logran oír, ¿no? sí. Ya. Y como no contestan, no sé, capaz de- no están. Bueno. Voy a tomar lista mejor. Yo creo que se pusieron dejaron encendida la cámara y se fueron a hacer alguna actividad. Alguna otra cosa. Ya, verde. No toma lista. Ya. Ya, atención a la lista. Carmen Alvarado. Presente. Carmen Alvarado, perdón. Presente. Ahí sí contestan. ¿Y por qué no contestaba hace un momento que le estaba llamando? Dalia Alvarado. Presente. Presente. Arturo Carrión. Aquí presente. Milena Díaz. Melanie, presente. Ah, discúlpame. Melanie Díaz. Lisbeth González. Ingeniero, economista. Dígame. Mi compañera González, Solís y las hermanas Lavalle se encuentran en la universidad por tema de labores y prácticas. ¿En cuál de las tres sedes? Guayaquil, ¿Están acá en Guayaquil? sí. Yo no las he visto. Yo estoy en Guayaquil ahorita. Unas ya se desocuparon y vienen viajando, ¿Ya? supongo. Yo estoy aquí desde la mañana, no las he visto. ¿Por dónde han estado? ¿Mandé? En Yo el estoy, departamento, yo en estoy la aquí. facultad, con la misma Marta Bueno. Ya le voy a preguntar a la misma Marta. A ver si ha sido verdad. Yo sí le pregunto. Ya. Ya. Entonces está Lisbeth, me dice que ha venido para acá, ¿no? Sí. Ya, tengo que corroborar eso. Kevin González. Presente, profe. Las hermanas Jocelyn también me dicen que ha venido por acá, ¿no? Sí. Por el tema de labores. Ya, Nicole Martínez. Presente. Listo. Ginger Montiel. Presente. Alison Montoya. Presente. Presente. ¿No? Silvana Seguro. Segura, Presente. perdón. Presente. ¿No? Luis Silva. Presente. Elías Solís. Linda Solórzano. Decía que Solís también está en ¿Mandé? Guayaquil. Solís también estaba en Guayaquil. Solís, que también por labores. Sí, con la Pero, compañera. pero las labores no las hacen hasta cuarto semestre. Este No, son de séptimo. sí, pero a veces se arrastra labores. No puede ser que todavía tengan labores. Yo creo que ya habían terminado esas labores. Por año Profe, economista se es hace. una por año. Porque acá en economía ya segundo año ya han terminado de hacer sus labores. Ya cuando Ellos le están, cambiaron a Maya. ya cuando entran a tercer año, ya sexto semestre, ya están empezando en las prácticas. No, desde tercer año es impresión. Desde séptimo, sí me dice. Ah, bueno. Cada carrera tiene su característica.
Linda Solórzano. Presente. ¿Linda? Presente. Allá. Alison Vera. Presente. Ariana Villega. Presente, economista. ¿Listo? Y Naomi Zurita. Buenas tardes, economista. Álvaro Orozco le puso la asistencia. Alvarado Orozco. Ajá. A usted, sí le puse la asistencia, señorita. Ah, ya. Ok, gracias. ¿Ya? Listo, entonces ya sé quién está y quién no está. Bueno, entonces continuamos. Estábamos empezando ya a rotular. Entonces hacemos el rótulo de la primera de la casa matriz. Como estamos en la matriz, obviamente no hay nada que recorrer y no nos vamos a dirigir a otro módulo. Entonces se referencia directamente como una etiqueta permanente, porque ya es la que nos determina al lugar al que queremos llegar, que es la casa matriz. ¿Cuánta distancia vamos a recorrer? Ninguna, porque ya estamos en el lugar deseado, estamos en el destino. Entonces ponemos 0, la distancia. Y obviamente vamos a pasar del 1 al 1. O sea, estamos en el mismo lugar, no se hace nada. Y ahí tenemos ya identificada nuestra primera etiqueta, la etiqueta permanente. Y para que esto quede identificado que es una etiqueta permanente, lo que hacemos es remarcamos al nodo. Ustedes lo ven que está sombreado de color negro, porque esa etiqueta ya ha sido optimizada, ya ha sido encontrada la ruta de menor distancia o de menor recorrido. De ahí, lo siguiente que tenemos que realizar es establecer, la red se identifica con al nodo 3 como el nodo de marcación permanente por ser la distancia más corta. ¿Ya? Esto es lo que les he puesto en la cabecera. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es identificar las distancias que encontramos de manera directa. En este caso, del nodo 1, del nodo original al nodo 2, ¿cuál es la distancia? De manera directa tenemos que es 15. Y del nodo 1 al nodo 3, la distancia directa obviamente son 10. Entonces, y aquí nosotros vamos a poner las distancias 15 y 10 que venimos del nodo 1 como etiqueta tentativa. Antes de sellarlo como etiqueta permanente tenemos que ver cada una de las rutas. Por ejemplo, para el nodo 2 tenemos que podemos ir directamente del nodo 1 o podemos atravesar por el nodo 2. Si vamos directamente al nodo 1 es una distancia de 15 metros o de 15 kilómetros. En cambio que si atravesamos por el nodo 3 tenemos que pasar los 3 kilómetros más los 10 kilómetros que corresponden al nodo 1. Entonces, vamos a tener que la distancia de recorrido para llegar al nodo 2 ya no van a ser los 15 kilómetros que tenemos de manera directa, sino que en realidad van a ser 13 kilómetros, pasando por el nodo 3. Entonces, aquí esta etiqueta tentativa va a cambiar. Ya no va a ser 15.1, sino que va a ser ahora una nueva etiqueta que va a ser 13.3. Es decir, van a ser 13 kilómetros de recorrido pasando por el nodo 3. En cambio, para el otro nodo, ahí ya vemos que de manera directa son 10, es corta. En cambio, si hacemos el otro recorrido que es 15 y 3 tenemos que es 18. Y 18 obviamente es mayor que 2, entonces la ruta más corta va a ser directamente por el nodo 1, 10 millas, o 10 kilómetros, perdón. Entonces, una vez hecho eso, reescribimos la estructura, pero ya marcándolo como con la nueva etiqueta tentativa.
Si ustedes se dan cuenta, aquí todavía lo tengo como etiqueta tentativa porque hay otras opciones que podemos evaluar y mientras no se hayan cerrado todas las opciones, no podemos cerrar las etiquetas porque de repente, para este caso, como es una red pequeña, no hay problema, es fácil de identificarlo, pero en el caso de que sean redes grandes, no se puede cerrar la etiqueta, no se puede hacer la etiqueta permanente hasta que no se hayan recorrido todas las rutas posibles para llegar al destino deseado. Entonces, aquí vamos a tener que se designa como etiqueta permanente a la 3, y también tenemos aquí al nodo 5. Aquí estamos identificando las siguientes rutas. O sea, para el nodo 3, nos podemos dirigir al nodo 2 o nos podemos dirigir al nodo 5. Y como podemos también decidir ir por el nodo 4, pero si vamos por el nodo 4, podemos optar ir 15, 621 y 425. Si nos vamos directamente pasando por el nodo 1, simplemente van a ser 10 y 414. Y ahí tenemos también referenciado esos nodos. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Ya? Identificado esto, ahora sí establecemos las rutas que ya están identificadas con sus respectivos rótulos. Entonces ya identificamos la distancia de 13 kilómetros dirigiéndose por la ruta 3. En la ruta 3 son 10 kilómetros recorridos dirigiéndose por la ruta 1. Y ahí nosotros ya tenemos rotulado nuestra segunda ecuación. De ahí seguimos cargando de ecuaciones, rótulos tentativos a los siguientes nodos cercanos. Entonces, del nodo 10, vamos a ver qué pasa en el nodo 5. Entonces, en el nodo 5 tienes la opción de o te vas directamente por el arco que los enlaza o le das la vuelta. Entonces, igual toca evaluar, pues, ¿no? O sea, si te haces 3, 13, 19, 23, descartado. Es mucho mayor que 14. Si hacemos que vaya 15, 6, 21, 25, descartado. Es la ruta más corta. No es la ruta más corta, es una ruta larga. Entonces, la única ruta que nos queda es simplemente establecer por el nodo 2, por acá, 3. Ya. Vamos a ver qué pasa con estos nodos. Aquí le asignamos rótulo permanente al nodo 2 y se tienen los nuevos rótulos que son 4 y 5 en realidad. Aquí es 4 y 5, no es 4 y 7. ¿Ya? Ya identificamos el nuevo nodo, el nodo 4 como nodo permanente. Entonces, este nodo que está de manera permanente ya nos muestra que para llegar al origen, o sea, a la casa, tenemos que pasar por el nodo 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la ruta más eficiente para llegar al nodo 4? Vamos a evaluar. A ver. Nicole Martínez. ¿Se encuentra Nicole? Sí. A ver, Nicole, buenas tardes. ¿Cuáles son las rutas que tú tienes? ¿Cuántas rutas posees para ir al nodo 4? Disculpe. Para llegar al nodo 4, ¿cuántas rutas tienes dentro de la red de distribución? 3. 3, ¿no? Para llegar al número 4 me dijo. Sí. Tienes 3, ¿no? La una es yéndote por el nodo 7, la otra es por el nodo 5 o por el nodo 2. Ahora la pregunta, de estas 3 opciones, ¿cuál es la más corta? ¿Cuál será la más corta? La 5. Creo que es no veo el número. Ya, o sea, bajar al nodo
5. ¿Cuántos kilómetros tenemos? Hasta el nodo 5. Tenemos un total de 14 kilómetros. Ya no tenemos que estar contando porque ya están optimizados. Y aquí simplemente nos vamos a la parte superior y sabemos cuántos kilómetros de recorrido van. Y por qué nodo debe de pasar. Entonces aquí sabemos que la ruta más pronta es por el nodo 3, pasando 14 kilómetros. Acá la ruta más pronta va a ser dirigirse al nodo 3, un total de 3 kilómetros. Entonces vamos viendo, si va 10 más 3 más 6, nos da 19. ¿Sí? En cambio, si nos vamos por el mecanismo que es yendo 1, 3, 4, son 10, más 4, 14, más 4, 18. Entonces, tenemos que son 18 kilómetros que vamos a recorrer para llegar a este nodo. Y el nodo anterior que vamos a pasar es el nodo 5. Eso es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? No hay comentario. ¿Ya? Entonces, dado esto, se asigna el rótulo permanente al nodo 5. Ya le ponemos como rótulo permanente. Y las marcaciones tentativas para 4 y 6. ¿Sí? Miren que esta es la segunda rotulación tentativa. ¿Por qué la seguimos poniendo como tentativa y ya no la cerramos? Porque todavía tenemos que evaluar este recorrido. ¿Qué tan rentable es? Recuerden que nosotros tenemos que ver todos los recorridos posibles, cómo se van dando para ir alimentando la ruta de distribución. Entonces, aquí, para ir al recorrido 6, ¿por dónde tendré que pasar? Tengo que pasar obviamente por el 3. Ya el 3 está optimizado, simplemente sumo 14 más 2, 16. Ya no tengo que perder más tiempo viendo las otras rutas porque ya están optimizadas. Hacemos que es 14 más 2 kilómetros, son 16. Y tienes que ir directamente al nodo 5. Entonces ahí tenemos. Ahora podemos decidir venirnos por el nodo 6. Pero el nodo 6 vamos viendo 6 más 5 son 11, más 4, 15, más 4, 19, más 10, 29. Entonces como que no es una opción de ruta más corta. Entonces aquí ya este nodo 6 se va a convertir en etiqueta permanente. Y ahora vamos a determinar para el nodo 7 cuál sería la ruta más eficiente, ¿no? Entonces tenemos la primera opción, vamos desde el nodo 3 más 17, ¿cuántos kilómetros son? 30. Ahí lo está trabajando directamente. Podemos irnos por el nodo 4, que todavía no está optimizado, ¿no? Entonces, como no está optimizado, no lo puede evaluar. Tiene que ya estar optimizado. Y la otra ruta es pasar por el 16, por el nodo 5, que son 16 kilómetros más 6, 22. Entonces, daría a entender de que esta ruta sería la más conveniente para llegar al nodo 6. Pero tenemos que evaluar qué pasa en esta intermedia para poder registrar la etiqueta permanente. ¿Ya? Una vez que llegamos a esto, definimos la etiqueta permanente, el nodo 6. Aquí también en la etiqueta del nodo 4 también se va a convertir en permanente porque ya hemos verificado que es la distancia más corta que hay. Y obviamente para el nodo 7 sabemos que tiene que ir por el nodo 5 y simplemente sumamos 6 más 6 kilómetros, estamos hablando de 26 kilómetros, pasando por el nodo 6 hasta llegar al nodo original. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Ya? Tenemos esto y procedemos a rotulado ya de manera permanente. Y aquí nosotros ya tenemos nuestro eslogan rotulado de manera permanente. Ahora vamos a escribir el diagrama
para la red de distribución, pero utilizando el algoritmo, o sea, los algoritmos que identifican a cada componente. Nosotros tenemos que son 7 nodos, que vemos, 7 nodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 7 nodos, cada uno con los recorridos entre un nodo y otro, y los recorridos que debemos de seguir para llegar a la matriz. Esto es obviamente una red de distribución. Aquí representamos los nodos. Nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los nodos que tenemos. ¿Y cuál es la ruta más corta que debemos de seguir desde este nodo hasta llegar al origen? Así nos acaba el tiempo. Voy a cerrar la sesión y la vuelvo a abrir para continuar. ¿Ya?